Hola, buenos días. Hoy estamos muy contentos porque estamos empezando un encuentro con las mamás en cuarentena y esta vez, bueno, yo les agradezco mucho a Yetlanesia Alcaraz y a Mayra Landaverde, a nombre mío y a nombre de Olimpia Velasco, que pues no puede estar porque ella está del otro lado del mundo. Entonces, nosotros estamos aprovechando que no tenemos hijos y que podemos platicar un momento con ustedes. Entonces, bueno, pues yo les quería contar un poquito sobre estos primeros encuentros que empezaremos ya, esperamos semanalmente al menos, para contarles pues cómo ha sido esta vida de mamás en cuarentena en esta pandemia que nos tocó y cómo la vivimos en este lado del mundo con un mes de anticipación de lo que tocó en México. Nosotros empezamos con esta serie de relatos por ahí de mayo y bueno, las primeras que empezaron a participar fueron Yetlanesi y Mayra. Mayra, se las presento, está en Milán, ya lleva pues un buen rato acá, como 13 años, ¿no, Mayra? Y Ah, 15. Va fíjate, a 15 cumplir. años. Y Yetlanesi está en Berlín ya desde hace un rato. Yetlanesi es una conocida periodista que le encanta viajar por el mundo y bueno, pues nos entregó un texto pues muy sentido porque ahora que se acercan las fechas del Día de Muertos para nosotros, de los santos aquí en todo el mundo, bueno, pues obviamente los mexicanos, nuestra relación con la muerte siempre ha sido distinta, pero bueno, eso no quiere decir que nos siga sorprendiendo y que a veces pues nos duela. Entonces, pues comiénzanos tú a platicar un poquito, Yutlanesi, de cuál fue tu experiencia dentro de la pandemia, un poco de lo que escribiste, ¿cómo te ha tocado a ti desde Berlín? Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación a participar en este proyecto que me parece que es muy noble, muy interesante y que hace mucho bien a todas las mujeres porque nos dimos cuenta que no estamos solas, que lo mismo que me pasa a mí les pasa a todos, sin importar el punto geográfico en el que nos encontremos ni las situaciones, ¿no? Yo lo que les puedo compartir es que, bueno, pues sí, igual que todo mundo, nos sorprendió el virus y nos sorprendió de una forma brutal. En el caso de Alemania, digamos, la situación más grave se comenzó a dar en marzo, finales de marzo, que es cuando vino el lockdown para nosotros. Em, y bueno, nosotros seguíamos las noticias del mundo, ¿no? Italia era como cada día que nos sentábamos a ver las noticias, ya estando en el lockdown, que afortunadamente mi esposo estaba aquí con nosotros porque, bueno, hay que mencionar que yo en realidad estoy creando sola a mi hijo porque mi esposo trabaja en el extranjero. Afortunadamente durante este lockdown coincidió que él estaba con nosotros de vacaciones y se quedó 5 semanas, que fueron, digamos, las más críticas del momento más álgido de los contagios en Alemania. Y eso fue buenísimo para mí porque fue un apoyo. Yo creo que yo, como todo mundo, teníamos mucho miedo, no sabíamos qué estaba sucediendo, qué tan peligroso podía ser este virus, si tan solo por salir a la calle y asomarnos ya íbamos a estar infectados o no. Entonces, bueno, pues estuvimos encerrados como todo mundo. No intentamos, lo hicimos, fuimos muy severos con nuestra cuarentena. Yo era la que me encargaba a salir a hacer las compras y lo hacía 1 o 2 veces a la semana. Y bueno, nosotros veíamos con mucha preocupación lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en España, de verdad eran escenas pues dantescas, ¿no? Y afortunadamente en el caso de Alemania, pues esa primera ola no pegó tan fuerte por muchas razones, ¿no? Eh, eh, y entonces nuestro encierro, pues sí, fue un encierro de más de un mes, yo creo que fueron 5 o 6 semanas, pero tampoco fue tan severo como el que tuvieron ustedes en Italia, ¿no? Yo tenía la posibilidad de salir a respirar aire, de salir a correr en la mañana. Mi hijo y mi esposo pues salían cuando se asomaban a la calle y veía que no había gente, a que el niño se moviera un poco, porque con un niño de 4 años tiene mucha actividad, mucha energía y justamente pues también su proceso de aprendizaje se basa en los juegos. Entonces fue difícil tenerlo en la casa, un poco pues en un departamento de 70 metros cuadrados, es complicado, ¿no? Pero bueno, teníamos esa libertad de salir un poco, con lo cual
no nos sentíamos tan encerrados, ¿no? A pesar de eso, bueno, fue difícil, pero creo que los niños son tan flexibles en muchos sentidos que pues mi niño lo llevó y lo llevó bien. Muy bien, gracias, Yetlanesi. Y ahorita no les había dado el título de nuestro encuentro, que le pusimos preguntas incómodas, y ahorita van a entender por qué. Pero bueno, Mayra, que vino desde México, también es bloguera, es periodista, le gusta mucho escribir. Obviamente también, como yo, se estuvo desahogando a través de su blog, ¿no? Y a diferencia, como decía Yitlanesi, a diferencia de otros países de Europa, pues aquí no es que tuviéramos la opción, aquí nos obligaron a quedarnos en casa por mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues platícanos, Mayra, ¿tú en qué momento estabas antes del confinamiento y después del 21 de febrero cuando nos dijeron se cierran las escuelas? Cuéntanos tú un poquito, por favor. Sí, pues me acuerdo, fíjate, la última vez que salimos con los niños, fuimos a cenar a casa de unos amigos y pues ya estaba todo un poco de la emergencia y todo, pero todavía no cerraban Lombardía, todavía no la habían declarado todavía zona roja, entonces agarré el teléfono ya al final de la cena, ¿no? Ya casi nos íbamos y vi el teléfono y vi las noticias con los títulos, ¿no? De los periódicos. Lombardía declarada zona roja y ahí sí me cayó el 20 y dije, híjole, incluso fue la última vez que salimos. Pues lo bueno que sí, que jugaron mucho los niños ese día, porque fue la última vez que salimos. Nosotros igual sí, sí lo tomamos muy, muy en serio, lo de estar encerrados y por suerte yo tengo una casa muy chiquita, bueno, eso no es una suerte, pero pues aquí en Italia, no, casas grandes no hay casi, pero por suerte tenemos un jardín, y dos balcones que los usamos mucho, ¿no? Entonces, eso era el único contacto que teníamos con el exterior. Ponía a los niños, les ponía un tapete, incluso hice fotos y las puse en el blog porque eran los únicos momentos en que mis hijos podían salir, ¿no? Se acostaban ahí a hacer tareas y todo, porque mi niño sí tuvo clases a distancia, mi niña no. Mi niña tiene 3 años y mi hijo tiene 6. Entonces él sí hacía tareas y todo y ella andaba ahí como, o sea, de aquí para allá. Fue muy difícil tenerlos encerrados. Y además yo me puse mala con la alergia, de que me da en la primavera y mi médico me puso Cuarentena. en cuarentena, pero la de a de veras. Entonces yo por un mes, por 5 semanas, me acuerdo, porque hasta le hacía yo puntitos en mi calendario, por 5 semanas no salí ni al balcón, ni a tirar la basura, no abría la puerta a nadie porque mi marido seguía trabajando. Entonces él sí salía, porque si no trabaja, o sea, aquí uno de los dos tiene que trabajar, o sea, no es una opción para nosotros quedarnos sin trabajar. Pero sí fue muy difícil porque además estar en una casa tan chiquita y con dos hijos de dos edades diferentes, que tenían actividades diferentes. O sea, mi hijo estaba en contacto con sus amigos, por ejemplo, con las clases virtuales, pero no nada más. O sea, ya hasta se daban cita y todo y se hacían así como ahorita nosotras con Zoom, ellos también y jugaban. O sea, era bien raro, yo me sentía bien rara porque los niños estaban jugando, o sea, no se hablaban en continuación, no tenían conversaciones largas, pero se veían, o sea, se veían y se construían su Lego o algo y se lo enseñaban de repente y jugaban un poco, pero era una especie de hacerse compañía a distancia, ¿no? O sea, aunque no hablaran casi nada, pero se veían en la pantalla, ¿no? Cada quien en su casa. Con mi hija fue más difícil porque estaba muy chiquita y no, la verdad de parte de las maestras y de nuestra escuela no hubo seguimiento, o sea, no. De repente les mandaban un mensaje así en WhatsApp, pero con ella sí fue muy difícil.
Pero la verdad es que ellos estuvieron muy, muy bien, se portaron muy bien, les explicamos muy bien todo. Y dentro de lo que cabe, ya viéndolo hacia atrás, ¿no? O sea, ya ahorita me doy la vuelta y veo todo lo que pasamos. Yo pienso que los niños son los héroes de todo esto, en todo el mundo, no más en Italia o en Alemania, o sea, en todo el mundo. Porque yo ahorita Sí. veo a mis primos en México, cómo le están echando muchas ganas con sus clases virtuales y todo. Y la verdad es que los niños son, como decía Yetla, o sea, con mucha flexibilidad y es su realidad de ellos. O sea, Se nosotros adaptan sufrimos además, más porque se pues ya adaptan llevo muy cuántos rápido. años, no les digo cuántos, pero ya toda mi vida viviendo en un modo diferente, o sea, yo nunca había vivido una cosa así, pero pues para ellos sí es algo que están recibiendo ahora y se adaptan fácilmente, aunque Sí. es difícil también para ellos, ¿no? Pero bueno. Sí, claro. Bueno, yo les cuento un poquito aquí, en donde vivo, en donde vivimos, no tenemos ni un balcón. Y eso fue, o sea, si antes no me importaba, o sea, en esta cuarentena sí fue la grande diferencia, porque si ustedes recordarán, Italia empezó como al principio, como que echar porras, ¿no? De que vamos a salir de esto, de que todo estará bien, y salíamos a cantar y a aplaudir y todo, pero era diferente, ¿no? Para los que tenían balcón que para los que no teníamos. Y empezaron así las preguntas porque mis hijos también son chicos. El año cuando se bloqueó todo, pues estaban en primero de primaria, habían cambiado de escuela, tenían compañeritos nuevos, estaban aprendiendo a leer, a escribir, etcétera. Y de repente, pues todo parado, aunque también siguieron con sus clases a distancia, que era, bueno, muy diferente. Y ellos esperaban todo el tiempo a regresar a la escuela, ¿no? Cuando salían las noticias, era muy chistoso, ¿no? Porque antes pues eran los personajes, o sea, estaban ya muy pendientes de cuando salía el primer ministro, esperando ya que dieran la noticia. Y me acuerdo mucho de las preguntas, así que ellos pues entendían que teníamos que quedarnos en casa porque obviamente se los explicamos y todo, pero ya después de un tiempo que ellos consideraron, yo creo que razonable, ¿no? La pregunta difícil fue, bueno, ¿y cuándo se acaba el coronavirus? ¿No? Porque era lo más lógico. O sea, sí, ya le entendimos que está aquí, pero ¿cuándo se acaba? Y entonces era así como, pues quién sabe, o sea, no sabemos y tenemos que seguir aquí, o sea, y obviamente escuchando las noticias todo el tiempo. Y bueno, pues ahí yo quisiera que Yetlanesi nos contara este paso, ¿no? O sea, de su niño cuando también le empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomaste y cómo reaccionaste? Sí, la verdad es que a mí yo viví la experiencia con mi hijo que, repito, tiene 4 años y bueno, nosotros estábamos cada día, como ustedes y como todo el mundo, pendientes de las noticias todo el tiempo, ¿no? En la mañana, en el desayuno, mirando el noticiero y en la noche a las 7, que es el noticiero, ¿no? Nocturno, mirando. Y entonces, pues, él siempre junto a nosotros, ¿no? Es decir, mirando y siempre él acostumbrado a ver noticias. Y un día estamos en la bañera, lo voy a preparar para bañarlo, se está llenando la tina y de repente me suelta la pregunta así de, oye mamá, ¿y hoy cuántos murieron? Y la verdad es que me quedé en shock un poco porque me pareció una pregunta muy fuerte para un niño tan pequeño y, y pues todo lo que implica, ¿no? O sea, lo dijo de una forma tan natural, ¿no? Que fue lo que en un momento pues no me hizo ya sentir tan mal, porque dije, no es algo que le genere miedo, no es algo que le genere tampoco preocupación, era simplemente pues una curiosidad, ¿no? Y yo le pregunté a mi hija, ¿por qué me preguntas, a qué viene esa pregunta? Y su respuesta fue, solo quiero saber cuántos murieron hoy, ¿no? Y entonces me di cuenta, pues que claro, que los últimos 4 semanas habíamos estado mirando cada día las noticias en donde la noticia principal era cuántos murieron más en Italia, cuántos han muerto en España, cuántos han muerto en todo el mundo, ¿no? Y que también su papá y yo todo el tiempo estábamos hablando de cifras de muertos. Entonces, en ese momento dije, ¿qué hemos hecho? Me asusté porque pensé que a lo mejor pues no lo habíamos protegido de una realidad que es muy fuerte y muy cruda y que me sentí mal. Pero insisto, al ver que su lógica y que su razonamiento era tan normal, sin traumas detrás de eso, simplemente el querer saber algo,
pues me hizo no sentir tan mal. Después me di cuenta pues que claro, que como mexicanos que somos, nosotros traemos pues esta relación con el tema de la muerte, lo asumimos de otra manera, ¿no? Que él ya había tenido este contacto con la muerte los años previos en que cada año ponemos nuestra ofrenda aquí en la casa, y justamente también un año antes, pues su abuelo paterno había fallecido, y fue ahí cuando decidimos pues decirle pues la realidad. El abuelo se murió, se fue al cielo y allá va a estar cuidándonos. Entonces, para él el tema este de la muerte pues no es un tabú, no es algo que tenga miedo tampoco. Y fue así, ¿no? Y son esas cosas que te das cuenta que los niños, pues, aunque son pequeños, son genios en su cerebro y tienen la misma curiosidad que puede tener un adulto, incluso pues más desarrollado y más libre, ¿no? De expresar estas preocupaciones y estas cosas estas curiosidades que quieren saber, ¿no? Igual siempre diciendo, mamá, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo podemos otra vez invitar amigos a la casa? ¿Cuándo podemos ir al cine otra vez, no? Y son respuestas que pues desgraciadamente no tenemos, ¿no? Y así se lo digo, hijito, no lo sé, hasta que pase esto, hasta que exista una vacuna, hasta que, ¿no? Y de pronto pues vemos que a nuestros niños pequeños pues tenemos que ubicarlos en una realidad que a lo mejor creemos que solo los adultos entendemos, pero no, también los pequeños lo hacen. Sí. Y tú, Mayra, por ejemplo, ¿te acuerdas de algunas preguntas incómodas de tus hijos que te quedabas así o no tenías respuesta? ¿Cómo te pasó a ti? No, en realidad yo creo que, bueno, la niña no me ha preguntado nada, o sea, porque para ella, o sea, a mitad de agosto cumplió 3 años, entonces está nuevecita, o sea, ella está toda, es pura, o sea, y entonces su realidad es esa, ¿no? O sea, su realidad es ver a la gente toda tapada y todo. Ya mi hijo, que está un poquito más grande, ya agarra la onda, o sea, dice, esto no pasaba antes, ¿no? Pero se adaptaron muy bien. Mi hijo sí, lo único que sí me pregunta es que cuándo se va a acabar esto, ¿no? O sea, pero, y la otra vez me lo preguntó hace no mucho tiempo, porque ya estaba bien harto. O sea, estaba harto de tener que estar siempre con el metro de distancia, el cubrebocas y todo esto ya, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? En eso hemos estado muy atentos a explicarles que este momento es este momento y que estamos luchando para que se acabe. Porque, como decía también en lo que escribió Yetla, a mí sí me daba miedo que los niños se acostumbraran y que después tuvieran miedo inclusive del contacto físico, de los abrazos, de las enfermedades y de todo eso. Yo siempre he tratado de ser una mamá que los deje que se ensucien, que chupen todo. O sea, mi hija la única vez que fue a México chupó una banqueta porque me descuidé un ratito cuando me volteé, le estaba pasando la lengua así. Y pues sí dije, no lo hagas, no, pero, o sea, no, pero tranqui, o sea, explicándole, ¿no? No es onda, hija, que andes chupando las banquetas y explicándoles todo. Siempre he tenido esa, como que insisto en eso de que esto es un momento y que estamos luchando para que se acabe, ¿no? Entonces, las preguntas incómodas en realidad para nosotros, porque digamos que de la parte mexicana, porque mi esposo no es mexicano, es marroquí y vivimos muy diferente la muerte. Entonces ahí sí fue un poquito, tuvimos que calibrarle, ¿no? Porque en la cultura magrebina la muerte es un poquito un tabú. Entonces, no se habla casi de la muerte, o sea, te dicen, ay, no, cállate, no digas, no. Y yo que soy mexicana, o sea, para mí la muerte pues, está siempre, es parte de la naturaleza, ¿no? Yo siempre igual pongo mi altar, aunque sea chiquitito y todo. Entonces, mis hijos, sí, siempre he tratado de explicarles que la muerte es parte de la vida, o sea, son juntos, o sea, la vida no existe sin la muerte, o sea, es una cosa sola, es algo natural,
Lo que no es tan natural ni tan bonito es que uno se muera Antes. entubado en un hospital y eso se los explicamos porque mi hijo me decía, pero ¿qué les pasa, mamá? ¿Qué les pasa a las personas, no? Que se contagian. Y eso sí hay que explicarle un poco, ¿no? Para que sepan todo. Yo soy de esa filosofía, de explicarles todo o sea, entendiendo que son niños, ¿no? Y como que poniéndolo al nivel, ¿no? De un niño de 6 años o de 3 años o de 4, porque luego o sea, son diferentes, ¿no? Claro. Las etapas de la vida, para que entiendan eso. Entonces, a más allá de preguntarme qué les pasa o esto cuándo se va a acabar, todas las demás preguntas que me hacían, a lo mejor ahorita no me acuerdo, pero siempre les he contestado, o sea, la verdad y yo quiero que sepan bien qué está pasando. Sí te voy a decir una cosa, dejamos de ver las noticias a un cierto punto, porque yo misma ya estaba así, o sea, me preocupaba demasiado, estaba muy estresada, ya no dormía, comíamos mal. Entonces, sí dejamos eso porque sí me di cuenta que los niños desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche estaban escuchando muertos, muertos, muertos. Y sí, es natural, sí, hay que explicarles todo, pero sí decidimos apagar todo, la tele, el radio y todo para darnos un descanso y ver que la vida va adelante, o sea, que no nada más eran los muertos y problemas y no podemos salir. Bueno, no podemos salir, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos Sí. hacer aquí en la casa? Y es ahí donde les ponía su tapete en el balcón y les decía, ay, pónganse a broncearse tantito y así, ¿no? Los ponía a correr en el jardín, o sea, porque nosotros no podíamos salir, no podíamos ir al parque, nada. Hacíamos turnos en el condominio para poder usar el jardín porque hay otros niños, pero no podíamos estar juntos. Entonces hacíamos turnos y así, inventándonos cosas, ¿no? Para seguir viviendo nuestra vida, Sí, pues sí, sí. adaptándola, pero que no fuera tan así, tan chocante pues como en realidad fue. Sí, pues bueno, y vemos que esto pues no se ha acabado, ¿no? Aquí ya se habla de una posible segunda onda y cada país está tomando sus precauciones. Entonces, espero que cada una de nosotras también se sienta como más preparada por si esto vuelve a ocurrir, ¿no? Y bueno, pues yo les quería agradecer mucho a Yetlanés y a Mayra por estar con nosotros, por abrir esta serie de pláticas de mamás en cuarentena e invitarlos a todos a que compren nuestro libro porque, bueno, ahí se enterarán bien de lo que escribió Yetlanés y de lo que escribió Mayra y otras muchas mujeres en varias partes del mundo. Muchas gracias, Yetla, muchas gracias, Mayra, y Gracias. pues por aquí nos vemos. Y cuídense mucho, usen cubrebocas. Sí, sí, sí. Gracias. Chao. Chao.